Frenkie de Jong, Florian Wirtz en la 23-24 o con tanto Lison son algunos de esos jugadores que pueden entrar en la categoría de Comeback Player of the Year o jugadores que regresaron después de un mal momento o una grave lesión. Por eso hoy vamos a hacer la que es para mí la lista de jugadores que van a regresar a su mejor nivel en esta temporada 2025-2026. Sin más rodeos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés Artiles. Aquí su servidor está encantadísimo de verlos un día más. Y es que hoy venimos con un video que al menos yo tenía muchísimas ganas de hacer, ya que es un concepto que se suele ver sobre todo en la NBA o en la NFL, en todos estos deportes gringos, donde justamente se toma un jugador que ya sea pasó por una grave lesión, un ACL, un tendón de Aquiles, algo así, o un jugador que viene de una mala temporada o de varias temporadas donde bajó su nivel realmente o tal vez no destacó tanto y de la noche a la mañana termina dando un gran rendimiento. Otro de los nombres que mencionaba incluso en la introducción puede ser el de Rafinha, aunque no sé si eso entra en comeback, sino creo que más en irrupción. Pero bueno, entienden el concepto, un jugador que estaba muy mal y de la nada repunta. Por poner otro ejemplo, por si no ha quedado tan claro, es como si ahora Ansu Fati o Paul Pogba de la nada la rompieran. Así de la nada, o incluso Mason Greenwood de la temporada pasada, un jugador que tal vez por X o Y razón no ha tenido buenas temporadas, pero entienden a lo que voy, un jugador que venía de la M y termina en la gloria. Así que por eso hoy traigo aquí mi lista de los que son para mí los 10 jugadores que son mis apuestas. Algunos atinaré, algunos no, hay algunos que la tiré un poquito segura para justamente al menos colgarme la medallita, y otros que si la termino pegando pues me la saqué del estadio. Pero no se olviden que ustedes también me pueden dejar aquí en la cajita de los comentarios quién creen que son para ustedes los Comeback Player of the Year para esta temporada que viene. Ansu Fati, Paul Pogba, el Moyo Contreras, no sé, quien quieran. También no se olviden tampoco de seguirme en Twitter, en Instagram o incluso de estar pendiente a las publicaciones aquí del canal, ya que vamos a estar haciendo muchos Q&A y todo eso. Un formato que tal vez no es tan innovador o no es tan diferente, pero que siempre funciona y sobre todo funciona para acercarnos y que ustedes puedan compartir lo que piensen, lo que opinan, lo que les causa intriga y yo aquí se los pueda responder de la mejor forma posible. Tampoco se olviden de por favor suscribirse porque ya estamos cerquita, bien cerquita de llegar a los 500 suscriptores, algo que sería prácticamente, no prácticamente, sería la mitad de mi meta para llegar este año. Ya saben que, o bueno, sí lo he mencionado sobre todo al inicio de año, de que mi meta este año es llegar a los 1000 suscriptores, así que si me estás viendo y no estás suscrito, por favor hazlo, no te toma nada. Y ya termino con los anuncios parroquiales y hoy sí ya arrancamos con el video. Y es que el primero de estos nombres es un jugador que tal vez no muchos tenían en su radar o en su memoria presente, pero es un jugador que todos conocemos y es Rodrigo Bentancur, el mediocentro del Tottenham Hotspur, que lastimosamente desde su llegada a Inglaterra ha tenido varias lesiones y una de ellas fue una ACL justamente hace 2 temporadas, ya la temporada antepasada, de la cual en esta última temporada se pudo ir recuperando, sobre todo en la segunda mitad de ella, pero no ha demostrado realmente un gran nivel Rodrigo Bentancur. A pesar de ser un mediocentro que se mueve sobre todo por la base de la jugada o la base del mediocentro y que tiene buena capacidad de llegada, logró producir en 18 partidos de liga 7 goles, algo poco común, esto sobre todo en la etapa de Antonio Conte. Sin embargo, el mediocentro, debido a esta lesión, no ha tenido mucha continuidad, pero ahora con Thomas Frank hay un rayito de esperanza de que en este doble pivote que se espera, se estima, se prevé que juegue el danés, pues este pueda incorporar al uruguayo, ya sea con Pape Matar Sarr, con Bissouma, con algún mediocentro que pueda entrar en el mercado de fichajes, con Archie Gray, que a mí me fascina, pero creo que Rodrigo Bentancur tiene una gran oportunidad, tal vez no tanto en cifras, pero sobre todo a nivel de juego, de posicionarse como el estandarte en el medio centro del Tottenham, un proyecto que necesita de jugadores de gran calidad, un Rodrigo Bentancur que en Italia dejó un gran nivel, que en Inglaterra ha demostrado por momentos que es un gran mediocampista, sobre todo adaptado a un ritmo Premier League, un jugador que puede acelerar las jugadas, que tiene gran capacidad de movimiento, sobre todo sin balón, ofreciéndose como opción de pase para los compañeros en ida y vuelta, un jugador que también con mucha garra, con mucha agresividad que va a los duelos, sobre todo va mucho por abajo también, algo que le gusta mucho a los ingleses, pero creo que Bentancur puede llegar a ser un jugador que, tal vez no tanto en cifras como lo mencionaba, pero sobre todo en nivel, pueda volver a un gran nivel y acercarse a la élite de mediocentros en la Premier League. Como les decía, las vengo a tirar un poco seguras,
Pero de esto va. Cuando uno hace una combinada en una apuesta, también tira de que el favorito gana a veces. No todo es ir con los menos favoritos. Y voy con Marcus Rashford en el Fútbol Club Barcelona. Lo mencionaba en X, que por cierto, si no me siguen en X, recuérdense que me pueden seguir siempre como Andrés Artiles-bajo. Pero bueno, lo mencionaba de que tal vez no me encantaba tanto la llegada de Rashford al Barcelona, más que la operación. Pero me he estado, no quiero decir informando, pero me he estado poniendo a pensar y poniendo a estudiar un poco en el fichaje y me digo, bueno, lo que nos gustaba del fichaje de Nico Williams es de que tal vez a nivel de cifras Nico Williams no ha terminado de explotar, pero en un equipo con Lamine Yamal, donde Lamine Yamal atrae tanto el foco defensivo, donde va a llamar mínimo 2, 3, 4 jugadores para cubrirlo, el extremo del otro lado se va a beneficiar muchísimo. Ya vimos cómo se benefició muchísimo de esto Rafinha esta temporada. Y un jugador como Marcus Rashford, que físicamente hemos visto que los jugadores ingleses cuando salen de la Premier League terminan teniendo mucha ventaja de cara a las otras ligas, podemos prever que puede tener por lo menos un escenario idílico para brillar, para generar más de lo que ha podido generar en estas últimas temporadas, tanto en el Manchester United como en el Aston Villa. Ahora, ¿qué tanto puede ser este resurgimiento? No sé si puede llegar a estar como aquella temporada 2022-2023, donde era prácticamente uno de los mejores jugadores del mundo, pero puede estar cerca. Es un jugador que va a encontrar un contexto con muchos uno para uno, con mucho espacio por delante. Hansi Flick es un entrenador que le ha gustado mucho el implementar ciertos contragolpes o al menos dejar a sus atacantes con cierto espacio por delante. No es tan posicional como alguno lo pudiera pensar siendo estilo Barça. Y que justamente el alemán, así como ha prácticamente revaluado, prácticamente mejorado al 90% de la plantilla, exceptuando a Araujo y otro más, es que puede hacer maravillas con un talento de la calidad de Marcus Rashford. Lo bueno es de que no tiene ni la presión económica, porque es una cesión, y tampoco la presión de ser un titular ya. Es una operación que viene un poco protegida, y yo creo que va a triunfar en este Barcelona, o al menos es lo que espero. Otra de mis apuestas seguras es un jugador que curiosamente, o al menos tenemos esta impresión de que una temporada la rompe, la otra baja de nivel. La siguiente la rompe, la otra baja de nivel. Y esta viene a bajar el nivel. Solamente esta la voy a romper. Y me refiero a Phil Foden. El inglés es prácticamente un hijo para Pep Guardiola, que ha mencionado que es uno de los mayores talentos que ha podido dirigir en su carrera como entrenador. Y a pesar de que esta viene de ser la peor temporada estadística de Phil Foden desde que se consagró como titular en el Manchester City, yo creo que esta temporada que viene vamos a ver un gran Phil Foden. Primero porque hemos visto que las malas temporadas de Foden se resumen a estar muy anclado a las bandas. Y esta temporada tal vez no estuvo anclado a la banda, aunque sí se había visto en mayor o menor medida, pero también a un hecho de que evidentemente el City no estuvo bien por la falta de Rodri. Ahora regresa Rodri, lo cual le va a poder aportar un poco de seguridad al inglés, pero no solo eso. Hemos visto que ahora Guardiola lo que intenta hacer es dar profundidad o dar amplitud por bandas con Aït-Nouri y con Mateus Nunes, con los laterales. Ya no busca esos extremos y en esos casos tienes a Doku y tienes a Savinho. Dudo mucho que pongan a Foden otra vez anclado a la banda. Y creo que sería lógico utilizar a un talento como Foden, que ya conoce Guardiola, que ya conoce el sistema, mucho más por dentro. Un poco en esa zona, en el pico del área. Ahí es donde Foden es diferencial, es donde es uno de los mejores jugadores del mundo. Y por mera lógica, por mera especulación y porque siempre Guardiola en su Manchester City hay un jugador que de la nada es titularísimo, después la caga, y luego vuelve a ser titularísimo y ser uno de los mejores del mundo, metieron el triple que va a ser Foden. Sobre todo con la salida de Kevin De Bruyne, con la posible salida de Gundogan, con el hecho de que es cierto que llega Ryan Cherky, pero creo que Foden puede ser un poco complementario, también a nivel de movimientos intercambiando la posición. Y mi cuarto nombre es otro inglés, pero este no juega en la Premier League. Bueno, ahora que lo pienso son 3 ingleses seguidos, pero bueno, este es uno que juega en el Milan y hablo de Ruben Loftus-Cheek. Aquí me tiro un triple desde mi propio campo. ¿Por qué? Porque es un jugador que viene de un año paupérrimo después de haber anotado 10 goles en Serie A con el Milan. Pero, a ver, el tema con Loftus-Cheek es de que no me parece un gran jugador, me parece un jugador correcto, con unas grandes cualidades físicas. Y que ya vimos con McTominay la temporada pasada como el físico de la Premier League es sumamente imponente y superior al de la Serie A, sobre todo cuando un jugador de estos llega a la liga. Ruben Loftus-Cheek ya hemos visto que ha sido así de dominante en el centro del campo, y no tanto por calidad, sino por su capacidad física.
Y esto se suma a la salida de Tijani Reinders, que era prácticamente este motor todoterreno, este centrocampista de diferentes alturas, la llegada de Massimiliano Allegri y el hecho de que en el centro del campo este Milan no tiene perfiles tan físicos, más allá de Yusuf Fofana. Por eso lo que yo preveo es de que un jugador que tiene muy buena llegada de segunda línea, que es prácticamente un box to box, que ayuda muchísimo a ganar duelos, tanto aéreos como físicos, con su físico, valga la redundancia, sumamente imponente en Serie A y que ya lo ha demostrado con un entrenador que tiende a privilegiar el hecho de estos ataques, de estos contragolpes, este juego de ida y vuelta, bueno, no tanto de ida y vuelta, pero sobre todo de ida. No me sorprendería que en Loftus-Cheek viera un jugador similar a lo que tenía en Rabiot en su Juventus, un jugador fundamental, by the way, porque con sus conducciones pueda prácticamente dictar el ritmo en estos contragolpes del Milan. Yo creo que Loftus-Cheek podemos estar hablando, tal vez no uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero de una clave del regreso a un Milan que puede competir por entrar a Champions League la temporada que viene. Y no nos salimos de la Serie A porque ahora vamos a hablar de Gleison Bremer, el que para mí, hace un año, era uno de los 5 o 8 mejores defensas centrales del mundo. Sí, te lo podía argumentar sin ningún tipo de problema. Y ahora que lo pienso, por si no sabían, yo en su momento defendía a Marquinhos como el mejor defensa del mundo. Hasta que llegó aquella eliminatoria contra el PSG, bueno, contra el Real Madrid, donde Benzema prácticamente remontó el partido él solo y Marquinhos terminó siendo una papa. Sí, después de ese día no he vuelto a defender a Marquinhos. Pequeña anécdota. Tengo una debilidad con los centrales brasileños. A lo que voy es de que Gleison Bremer me parece buenísimo. Y ahora Gleison Bremer junto a Igor Tudor, un entrenador que tiende a alinear una línea de 3. Podemos ver a Gleison Bremer en esa posición central, donde hemos visto incluso a Sabona en este Mundial de Clubes, un lateral carrilero. En esta posición, en una defensa que tendría que tener mucho más control, debería ser más que nada el líder, el que va a tener mucho más este choque contra los delanteros más robustos, más fuertes. Y creo que a pesar de que pueda ir de menos a más por un tema de que se lesionó el 2 de octubre del año pasado, creo yo que Gleison Bremer al final de la temporada vamos a volver a hablar de él como uno de los mejores centrales del mundo, o al menos en el calcio. Un central físicamente imponente que el Torino demostró que en una línea de 3 él puede ser ese defensa central del centro, completamente imponente en la Serie A, que ya en la Juventus ha demostrado un gran nivel, siendo de lo mejorcito este equipo en los últimos años. Yo creo que Bremer va a volver al nivel y vamos a estar hablando muchísimo de él. Inclusive se rumoreó con una posible salida al Manchester United el año pasado, algo que a mí me parecía muy lógico, sobre todo por la calidad de jugador y que lo he demostrado en contextos adversos. De la Serie A nos vamos a una liga que suele estafar a la Premier League con delanteros. Y no me sorprendería que en un año, si todo sale bien, terminara estafando tal vez no a un Chelsea o un United. Bueno, el United tal vez sí, pero tal vez a un Newcastle o algo similar, con otra vez unos 60 millones de euros. ¿Por qué? Porque hoy no hablo del Eintracht, pero hablo de Leipzig. Y no hablo de Šeško, porque Šeško tuvo una buena temporada. Hablo de Lois Openda, el delantero belga, que es la primera vez en su carrera que juega más de 40 partidos y no marca más de 20 goles. ¿Por qué? Porque el delantero anotó únicamente 13 o 14 goles por esta temporada en todas las competiciones. Algo que obviamente va de la mano con el mal rendimiento del RB Leipzig, pero que después de ver de lo que es capaz, que es anotar más de 20 goles en 2 de las 5 grandes ligas, en la 22-23 en Liga anotando 21 y en la 23-24 anotando 24 goles en su temporada debut en la Bundesliga, nos damos cuenta que es un delantero que al menos ha demostrado ya que es capaz de llegar a este gran nivel en las principales ligas europeas. Esto sumado a que debido a su mala temporada no vaya a salir, que Šeško tiene altas chances de salir ya sea a Arabia Saudita o a otro equipo de la Premier League, y de que inclusive si se queda el esloveno creo que puede ser complementario al belga. Creo que en una doble punta, algo que el nuevo entrenador Ole Werner en el Werder Bremen ya ha mostrado que ha podido jugar con ello, y sobre todo en un estilo de juego mucho más vertical, mucho más de ida y vuelta, puede desarrollar mucho mejor su fútbol, porque Openda es un jugador potentísimo al ataque, es un delantero de eso, de agarrar, conducir y a punta de velocidad generar ventajas. No es un delantero tanto de área. Yo creo que esta temporada puede ser un bounce back season, una temporada donde pueda recuperar su nivel, donde pueda anotar muchísimos goles, donde se pueda beneficiar de muchos espacios y donde inclusive si termina siendo una especie de rotación puede agarrar ese rol de Yusuf Poulsen en su momento, un jugador que a pesar de que rote en esos partidos de rotación aprovechar muchísimo, anotar muchísimos goles y al menos hacerse poco a poco con la titularidad. Y el siguiente nombre es de la Liga, un hombre ya muy viejo inclusive, ya muy conocido, que lleva ya muchas temporadas en la élite, y hablo de Koke, de Jorge Resurrección. Y es que Koke
se beneficia de una llegada, de un fichaje muy importante en el Atlético de Madrid. Ya hablo del de Johnny Cardoso. Mucha gente alinea a Johnny Cardoso junto a Pablo Barrios, pero yo lo veo de otra forma. Yo creo que Koke puede tener una temporada de resurrección. Ahora que lo pienso es Jorge Resurrección. Jorge Resurge, Resurrección. Está escrito. Es que como no lo vi. Jorge Resurrección puede resurgir justamente siendo un mediocentro mucho más posicional, mucho menos preocupado por el trabajo sin balón, del cual Johnny Cardoso puede estar mucho más pendiente. Johnny Cardoso siendo un jugador mucho más eléctrico, mucho más enérgico, que puede preocuparse justamente en mover el balón en diferentes líneas y a diferentes ritmos, mientras Koke ser un poco el metrónomo de este equipo, el que controla el balón, tal vez mucho más en salida de balón, y en posesión tal vez un poco más en estático. Y yo creo que ahí Koke puede tener un rol. Tal vez me equivoco, seguramente me equivoco. Este me parece el nombre más arriesgado de todos. ¿Por qué? Porque ya tiene una edad, porque ya no es ese jugador de tanto ida y vuelta, porque a pesar de que se ha consagrado como mediocentro, creo yo que en un doble pivote en este sentido, o en un 4-4-2 como se puede esperar en un Atlético de Madrid, creo que se necesita mucho esfuerzo físico de ambos mediocampistas, donde Johnny Cardoso puede cumplir esa labor y donde Pablo Barrios tal vez la pueda cumplir más que Koke. Pero yo al menos quiero creer de que Jorge Resurrección puede tener en una liga que tal vez no le exige tanto a los mediocentros, donde los mediocentros tal vez un poco más pausados tienden a brillar más. Yo creo que él puede resurgir. Y otro español con mucha trayectoria que ya todos conocemos y que está muy cerca de regresar a la liga es Aymeric Laporte. Lo meto única y exclusivamente si sí regresa al Athletic Club. Ya hay supuestamente contactos tanto entre Athletic Club y Al Nassr como entre Athletic Club y el jugador. Ahora, yo creo que sí se va a hacer, por algo lo meto. Pero lo que me encanta de este fichaje es de que hemos visto, sobre todo en la Eurocopa, de que Aymeric Laporte aún está a un gran nivel, a un nivel élite. Y esto solamente lo motivará a poder, porque ya vimos de que Aymeric Laporte no ha ido a la selección. El regresar al Athletic Club es prácticamente decirle a Luis de la Fuente: hey, regreso a la máxima élite, si me convocabas allá, me tienes que convocar acá. Y sobre todo, a sentarse en una defensa de un equipo de Champions League, al lado de uno de los mejores defensas del mundo, como lo es Dani Vivian, en uno de los equipos más entretenidos, más buenos y sobre todo más agresivos que es el Athletic Club de Ernesto Valverde. Yo veo que Aymeric Laporte puede encajar muy bien en ese central zurdo. Es un central que al espacio ha demostrado que tiene capacidades de corrección y que es muy bueno en salida de balón, pero sobre todo muy bueno en la agresividad cuando el equipo necesita presionar. Un defensa que no se achica, que va muy bien a los duelos y que sobre todo al nivel de cortar jugadas, cortar pases, creo que es un gran defensor. En ese caso, para mí Laporte puede ser uno de esos regresos que tal vez nadie esperaba, o bueno, tal vez esperaban, no se veían tan claros, pero al final terminan siendo perfectos. Y ya vamos a terminar, pero antes de eso, vamos a ir con uno de los nombres que al menos a mí más me encantan y que les voy a mostrar una de las historias más graciosas del canal, o bueno, de mi persona. Y es que este jugador que vamos a hablar, como lo verán, es francés. Y este jugador hablo de Warren Zaïre-Emery, uno de mis jugadores favoritos. Sobre todo en la 23-24 me pareció uno de los mediocampistas con mayor proyección, con mayor talento, un llegador, un mezzala como se le puede denominar tácticamente, un jugador que lee muy bien los espacios, que tiende muy bien a conducir el balón, pero que desafortunadamente esta temporada fue de mucho más a mucho menos, perdiendo la titularidad tanto contra Fabián Ruiz como contra João Neves, y en uno de los mejores equipos del mundo se terminó pues consagrando, tal vez relegando a ser el lateral derecho suplente. No es lo esperado. Pero ¿por qué decía que hay una anécdota? Porque como lo decía, Warren Zaïre-Emery era uno de mis jugadores favoritos y para la Eurocopa me pedí su camisa en una de estas tiendas chafa, piratas, Top Flex y todo eso. Uy, no quería decir nombres, pero bueno, en una de esas tiendas. Y por accidente el autocorrector, en vez de poner Warren Zaïre-Emery, me puso Zaire Everton. Entonces sí, tengo una camisa de Warren Zaire Everton en lugar de una de Warren Zaïre-Emery, uno de mis jugadores favoritos, como lo mencionaba. Pero bueno, ahora ya saben algo un poquito más de mí. Ya vieron de que quedarse hasta el final de los videos vale la pena. Pero bueno, un jugador que, como decía, con sus conducciones es élite, leyendo los espacios, llegando al área, es de lo mejor que tiene el Paris Saint-Germain. Y un jugador que es un talento especial de esta cantera.
que llegó con mucha fuerza, se asentó a una muy temprana edad. Me recuerdo que es también la temporada donde se consagra como titular Lamine Yamal y donde hay muchos paralelismos entre ambos talentos, sobre todo cuando se enfrentan en cuartos de final. Es un jugador que, como decía, a mí me encanta. Y no me sorprendería que tal vez Fabián, tal vez Raúl Neves baje un poco el nivel, o incluso vemos un PSG mucho más rotativo, y ahí vemos a un Zaire que puede aprovechar estos momentos. A mí es un jugador que me fascina, como lo digo, que inclusive me gustaría verlo más como posiblemente ese primer cambio o ese segundo cambio, un jugador que llegue a revolucionar los partidos, que con su energía, con sus conducciones, con su vertiginosidad, pueda ayudar muchísimo a este PSG a intentar revalidar el título. Ojalá poder ver la mejor versión de Wagner Marie esta temporada, porque yo sería el fan número 1 de ello. Y para el 10º jugador me tienes que traer un 10 evidentemente. Y ese 10 es Paulo Dybala. Un jugador que de cara a este año de mundial se querrá llevar uno de esos 26 puestos de Scaloni, el cual no está para nada barato, sobre todo en una posición donde tendrá que pelear con Thiago Almada o Lionel Messi. Ahora, creo que Dybala es un jugador que la tiene complicada para ir al mundial y que viene a ser su peor temporada desde la 2021, una temporada donde se vio al peor Dybala justamente. Esta temporada registrando 8 goles y 4 asistencias. Pero viene alguien clave y es Gianpiero Gasperini. Un entrenador que ha demostrado sacar lo mejor de talentos veteranos, como lo fue en su caso Josip Ilicic o el mismo Papu Gómez. Un argentino, una media punta argentina. Entonces yo creo fielmente de que Gasperini es un entrenador que aprovecha mucho el talento, que lo sabe explotar a lo más posible, inclusive a veces hace que los jugadores sobrejueguen a lo que realmente pueden llegar. Y en ese caso, yo sí creo que Paulo Dybala puede resurgir, puede tener una temporada de 20 goles producidos, 25, tal vez 30. Un jugador que ya ha demostrado ser de los mejores jugadores de la Serie A, tanto con la Juventus como con la Roma, y que en un contexto sumamente ofensivo, una Roma que va a ser un espectáculo verla esta temporada, yo creo que su gran líder, su gran jugador, su pieza clave, va a terminar siendo el argentino. Y eso es todo por el día de hoy. Ya saben, mi gente, que aquí hay no solo fútbol, sino también hay anécdotas como la de Wagenseire Everton, o incluso la que les conté de Marquinhos. Así que ya saben que hay que ver siempre los videos completitos. No se olviden de suscribirse, de darle a like, de poner la campanita, de comentar. Por favor, comenten, no sean groseros. Aunque sea, déjenme un buenos días o un buenas noches. No sé, algo de cariño. Pero bueno, esto es todo por el día de hoy. Déjenme ustedes quiénes son los jugadores que piensan que van a resurgir. Y esto es todo por el día de hoy. Chao.